Y bueno, sí es importante hablar del tema de las juventudes, de estos activismos que se pueden hacer desde la sociedad civil, de gente joven, y justo para hablar más a fondo de esta situación, de este tema, de la importancia del activismo juvenil, pues saludamos a Beatriz Cárdenas. Ella es directora de calidad del aire de WRI México, porque pues también se necesitan muchas propuestas, opiniones que surjan de este sector de la población. Beatriz, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué se necesita para que gobiernos, incluso empresas que son las principales involucradas en el tema de pues, el calentamiento global, de las acciones y de las medidas, qué se necesita hacer para que empiecen a dar estos espacios o abrir estas puertas a los sectores más jóvenes y a su vez más vulnerables ante el cambio climático? Sí, Jesús, mira, pues yo creo que lo primero es reconocer que no necesariamente te les estamos dando los espacios. Primero, para que se expresen, y tampoco para que tengan toda la información. Fíjate que es bien interesante que el INEGI reporta en este año, por ejemplo, que la mayoría de las casas que tienen, en donde hay jóvenes en nuestro país, tienen por lo menos un teléfono celular y casi el 50% de la población tiene acceso a Internet. Es decir, hay ya cada vez más acceso, las personas jóvenes ahora tienen mucho mayor acceso a la información, pero eso no necesariamente les garantiza que sea la información que les permita actuar. Tú me preguntabas qué necesitamos, pues primero es darles acceso a darles voz y darles acceso a la información, y también reconocer que están, por su condición de juventud, están en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto tenemos que tener una gran atención a sus demandas, a sus necesidades y por supuesto hacerles valer sus derechos. Claro. Beatriz, dices, digamos, una cara de la moneda es esta, que la juventud puede ser muy vulnerable, puede ser inexperta. Sin embargo, también hemos visto cómo han sido jóvenes, incluso adolescentes, quienes como Greta Thunberg y muchos otros más perfiles se han levantado, han encabezado movimientos y han demostrado pues que no hay que tener en menos la juventud, sino el ímpetu y la información a la que se puede acceder ya desde cualquier prácticamente sitio. ¿Qué opinas de estos liderazgos como el de Greta Thunberg, pues que han encabezado movimientos pues que se han replicado en muchas partes del mundo? ¿Cuál ha sido la relevancia de los mismos? Totalmente de acuerdo. El que reconozcamos su condición de vulnerabilidad no quita, por supuesto, el reconocimiento de lo importante que han sido sus voces. Tú dices, pones el ejemplo de Greta. Bueno, hace 4 años no nos imaginábamos que todo este movimiento iba a ser tan importante. Creo que ella dio voz a muchos jóvenes, a personas jóvenes que estaban demandando, que estaban conscientes justamente por este acceso a la información, por esta demanda y por esta realidad de la que están viviendo. Ella fue una voz que empezó a ser cada vez más escuchada. Y creo que a partir de ella abrió también una puerta para estas otras voces que estaban ahí, que a lo mejor no tenían este micrófono. Creo que definitivamente el tema de Greta ha sido fundamental. También ella ha demandado acciones y menos hablar y menos promesas. Y creo que a partir de verla a ella, hemos podido ver y hemos podido reconocer, como bien dices, todo el ímpetu, la demanda, la inteligencia que tienen las personas jóvenes y que nos hacen ver que realmente las soluciones están ahí y que solo lo que falta es una voluntad y realmente una acción que tenemos que hacer. Yo sí te puedo decir que a mí me ha impresionado muchísimo. Tiene la edad casi de uno de mis hijos y sí, creo que ella, como dije antes, representa lo que muchas personas jóvenes nos están demandando, nos están confrontando y nos están exigiendo, que es necesario hacer acciones y ser consistentes y congruentes con muchas de las cosas que a veces decimos, pero a lo mejor no hacemos como debemos. Claro. Beatriz, me gustaría aterrizar el tema ahora en México. ¿Por qué en México no tenemos o no conocemos o no se le da eco a estas voces juveniles, activistas mexicanos? Pienso en el caso concreto, por ejemplo, de Xiye Bastida, joven mexicana
que si bien vivió gran parte aquí en el Estado de México y un tema de inundaciones hizo que se fuera a Estados Unidos y es donde ha tenido pues gran parte del activismo y con quien ya platicamos hace casi un año, ¿por qué no tienen esas oportunidades o esos ecos o esos reflectores aquí en el país? ¿Y qué haría falta al gobierno, a las entidades, a las empresas para que se pudiera aprovechar pues esas voces y hacerles eco en un tema tan importante como el combate al cambio climático? Bueno, yo creo que en México todavía necesitamos alzar más las voces, tanto de personas jóvenes como adultos, de esta necesidad de actuar y de actuar para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero Jesús, también todas las emisiones de contaminantes que no hemos dejado de emitir y que realmente también estamos expuestos. Toda esta complejidad de la manera en la que producimos energía, en la manera en que consumimos. Yo creo que lo primero es reconocer que necesitamos darles más espacios, que necesitamos diversificar, hacer intergeneracional nuestra manera de trabajar, ¿no? En México llegamos a un momento, tenemos una población joven muy importante, hay muchísimas personas jóvenes, y sin embargo, cuando las vemos en puestos o en nuestras discusiones, no las incluimos. Lo primero es que todas y todos, en cada uno de nuestros ámbitos, hagamos eso, hagamos el esfuerzo por, primero, respetar y escuchar sus voces, y también incluirlas en muchas de las decisiones que tenemos. Como dije antes, sus propuestas son no solamente innovadoras, son inteligentes, pero además son muy congruentes. Claro, qué importante esto que estás diciendo, Beatriz, la congruencia de cualquier persona y sobre todo, ya lo decía Greta Thunberg, que menos bla, bla, bla y más acciones. Te agradecemos mucho por estos minutos esta mañana. Gracias, Beatriz. Muchísimas gracias y felicidades por esta cobertura tan buena que están haciendo sobre la COP. Eso es lo que necesitamos. Gracias. No solamente de primera fuente, sino también de ustedes que están apoyando toda esta... Gracias, Beatriz. Muchísimas gracias.